noches, queridos televidentes. Bienvenidos al programa 2000 años después, aquí como todos los jueves, por la gracia de Dios en Fe TV, su canal 100% católico. Esta noche estamos con ustedes. Felipe. ¿Apareciste, Felipe? Bueno, por gracia de Dios y permisión del Canal 5. Así, ¿por qué dices de ese modo? Porque... Bueno, hoy que me tocaba venir y estamos en vivo. Perfecto. Y Luis. Y tenemos también una concurrencia detrás de las cámaras impresionante que pues ustedes no la ven, pero nosotros sí. Así que esta noche estamos contentos, vamos a tener un tema de interés para todos ustedes. Esperamos que ustedes también se integren, querido público, porque el cambio de horario aparentemente nos ha dejado como que un poco así perdidos, porque ustedes no saben quizás que hemos cambiado el horario a las 7 y cuando abrimos los teléfonos pues no hay conocimiento de ustedes y nosotros pues sin ustedes imagínense qué va a pasar con nosotros. ¿Qué va a ser de nosotros si ustedes no nos dicen, por lo menos estamos aquí? Así que esta noche el 230-1955, la línea principal acá en FTV, está disponible para todos ustedes y también el 6420-1949, la línea de chat. Así que tenemos un equipo especializado allí, dedicado, atendiendo ya sea los chats, ya sea las llamadas, así que ni se preocupen, ustedes solo marquen. Esta noche vamos a hablar de un tema interesante como todos los jueves, pero antes haremos un preámbulo, aunque no es el tema de centro. Ustedes saben que ya estamos en vísperas del Año Nuevo litúrgico. Felipe nos va a explicar un poquito de eso y tenemos como siempre en Adviento, que es el inicio o el tiempo con que iniciamos pues el Año Nuevo, la corona de Adviento, y vamos a conversar un poquito sobre ella. Pero Felipe, explícanos eso del Año Nuevo litúrgico un poco y qué es eso de Año Nuevo litúrgico y cuándo empieza, porque no es el mismo Año Nuevo civil que es el 1 de enero, sino es un concepto distinto. ¿Podrías explicarnos? Sí, bueno, ojalá si le prestamos atención al sacerdote en la misa del domingo pasado, lo explicaba, ¿no? En la iglesia tenemos un calendario que es distinto al año civil y que comienza con el Adviento y que termina siempre hacia noviembre con la fiesta de Cristo Rey, que fue el domingo que acabamos de pasar. Y bueno, ¿qué sucede? Que la iglesia no se reserva nada para sí mismo, le ofrece todo a Dios, incluso el tiempo. Entonces, el año pues ha sido dedicado a Dios en lo que llamamos las temporadas litúrgicas, el Adviento que nos prepara a la llegada de la Navidad o a esa remembranza. Tenemos también, sabemos, pues la Cuaresma, que es para prepararnos para la Semana Santa, cuando recordamos la pasión, muerte, resurrección del Señor Jesucristo, la Pascua, que celebramos la resurrección, Pentecostés, y a través de estas temporadas, digamos, fuertes, litúrgicas, tenemos entonces lo que le llamamos el tiempo ordinario. No es que sea ordinario de que sea grosero, no, sino en que no son temporadas dedicadas a un tema especial, sino que se va viendo toda la vida de Cristo a través de la Santa Misa. Entonces, en eso es que estamos. Ahora estamos comenzando pues un nuevo año litúrgico, y como bien decía, a diferencia del calendario, pues empezamos un poquito antes, ¿no? ¿Y cuándo empezamos? Bueno, empezamos con el primer domingo de Adviento. ¿Cuándo empieza el primer domingo de Adviento? El que viene. El que viene. El que viene, el domingo que viene. Por lo tanto, ¿y el tiempo ordinario terminaría el sábado? Terminaría el sábado. Recuerda que el calendario, la semana comienza en domingo. El domingo es el primer día de la semana. Lo que pasa es que a veces hacen calendario que ponen lunes, martes, miércoles y feliz fin de semana, sábado y domingo. No, el domingo es el primer día. Entonces, si este domingo fue Cristo Rey, todavía estamos en esta semana. El domingo que viene es el primer domingo de Adviento, entonces ahí comienza ya la primera semana de Adviento. Entonces el fin de semana es sábado, pues. El fin de semana sería sábado, no sábado y de domingo. sábado, ¿Verdad? Sí. El domingo sería inicio de semana. Es el primer día de la semana. Estamos como desfasados acá en el occidente. Bueno, sí, que la vida social a veces no va engranada, ya en nuestros tiempos no va tan engranada con ámbito religioso, ¿no? Sí, entonces nosotros estamos hablando del tiempo de Adviento y de la corona de Adviento, aun cuando no ha empezado aún el Adviento. Lo que ocurre es que este programa, típicamente se retransmite los domingos. El domingo sí sería primer domingo de Adviento y entonces vendría al punto la corona de Adviento. Así que esto está pensado en usted, querido amigo, que nos ve hoy, pero también nos ve el domingo, pensando que nos está viendo el domingo. Felipe, ¿podrías explicarnos un poco
lo relativo a la corona de Adviento. Bueno, esta corona es un signo que nos ayuda a prepararnos para la Navidad, un signo de la alegría, de esa preparación en esta temporada de Navidad, porque la Navidad sabemos que es una época normalmente de alegría para todos, ¿no? Entonces, bueno, acá tiene una peculiaridad que es un signo que nos ayuda a prepararnos incluso en familia, porque se presta para esa reunión familiar donde se va no a tener unas velas por tenerlas, no es un simple adorno, no es como para que saquen un programa de decoración de que, bueno, vamos a adornar la casa y ponemos una corona ahí con algunas velas. Esto tiene, digamos, un ámbito espiritual. Entonces se trata de que la familia se reúna cada semana. Hay incluso unas guías, acá tengo una de hace muchos años, hay unas guías, unas oraciones para el momento, la lectura bíblica correspondiente a la semana de Adviento, y se hace oración, la familia, los padres, los hijos hacen un momento de oración, se comparte y así se va preparando a la Navidad. Entonces es una ayuda a la preparación a la Navidad. Bien, se reúnen en torno a la corona, la familia, y hacen unas oraciones. ¿Y las velas son para qué? Para darlas. Tienen un significado, ¿no? Todo tiene un significado. Por ejemplo, esta primera semana se va a encender el domingo la vela morada. Ah, se enciende una vela. Se enciende una vela. Ajá. Morada porque simboliza que es un tiempo de reflexión, de penitencia. La semana que sigue será la roja, que es el amor a Dios, simboliza el rojo. La rosada sería la expresión de alegría ante la cercanía ya del 24. Y la blanca al final pues va a ser Jesús, que es la luz del mundo, que es la blancura de Dios. Entonces esta tiene toda una simbología expresada pues en los colores. ¿Qué te parece, Felipe? Tenemos una llamada. Bueno, vamos a darle paso. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Ánimo. ¿Se cayó? ¿Sí? Se cayó. Bien. Luego, para completar, ahora parece que pues no se escucha bien. Entró la llamada, pero se escucha deficientemente. Bueno, creo que hay un problema. Tenemos un pequeño técnico, sí. problema técnico. Vamos a ver si lo resolvemos para poder escuchar bien la llamada de la oyente. ¿Sí? Bueno, continuamos. Estas velas están colocadas en una corona verde, como vemos acá, que tiene una simbología. El círculo porque un círculo no tiene ni principio ni fin, entonces simboliza a Dios, Ajá. que es sin principio ni fin, y color verde, que es verde es esperanza, ¿no? A veces la corona también se hace con una base de una cruz donde se va a hacer el círculo, que es la cruz de Cristo también. Así que tiene toda una simbología cristiana, vamos a decirlo así, y bueno, básicamente es eso, ¿no? Entonces, la primera semana se enciende la vela morada. Por un tiempo, supongo, ¿verdad? Se enciende todos los días que vas a orar en la familia, enciende la luz morada. Un ratito. ¿No? El siguiente domingo, el segundo, vamos a encender la roja. La morada y la roja. Y la morada y la roja, y entonces ya cada día puedes encender morada y roja. La siguiente, morada, rojo, rosado. Rosado, correcto. Y luego morada, roja, el último blanca. Domingo y blanco. Así es. Bueno, ¿qué tal, Felipe, si ya que tienes una guía, nos haces una oración breve de la que tienes allí, y vamos a invitar a una niñita, a una jovencita pequeñita de 3 añitos, que se llama Gabrielita, para que pase acá al frente y ella nos va, después de escuchar la oración, ella nos va a encender la primera velita. Vamos, ven para acá, Gabrielita. Acción, Gabrielita, eso es. Muy bien, vamos a escuchar a Felipe, que nos va a decir una oración, y después entonces, cuando yo te diga, enciendes esta velita acá, y con esta llamita encendemos la otra, la vela grande morada. Yo te aviso. Vamos a ver. La oración dice así: la tierra, Señor, se alegra en estos días, y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora pues que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que, por ser la luz del mundo,
iluminará todas las oscuridades. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, ahora sí, Gabrielita, vamos a ver, con cuidadito. Ven aquí, eso es. Y enciendes esta vela, por favor. Muy bien. Muy bien. Apagas esta, sopla. Y ahora Listo. entonces, saluda al público. Al público, salúdalo. Con las manos, a ver, así. Eso es. Diga, Ave María Purísima. ¿Y cómo se contesta? Ven acá. Vamos a ver. Si yo te digo, Ave María Purísima, ¿qué contestas? Ave María Purísima. Alabado sea Jesucristo. Bendito. Más alto para que. Aquí ve. Aquí. Alabado sea Jesucristo. Bendito alabado sea. Ave María Purísima. Sin pecado con... De vida. Amén. Amén. Ahora sí vaya con papá. Llévele a papá ya. Vaya con papá. Vaya. Muy bien, muy bien. Listo. Muy bien. Entonces ya pues hemos cumplido el preámbulo que habíamos mencionado y por unos minutos dejaremos encendida la vela y vamos al tema principal que es Cristo Rey. Cristo Rey. Me llama la atención siempre desde niño, me ha llamado la atención, Felipe, la expresión Cristo Rey. ¿Qué significa la expresión Cristo Rey? Bueno, expresa una realidad muy grande que está allí y de la cual muchas veces no nos percatamos, no le prestamos atención. El Señor es el Rey del universo. Dios es el Rey del universo, objetivamente lo es, que es nuestro Creador. Pero también hay una realidad de fondo que ese reinado de Dios no está en plenitud. ¿Y por qué? Porque podemos decir, Dios reina en el universo, pero en los corazones de los hombres se requiere que cada uno de nosotros se rinda a ese reinado de Dios. Porque hay que aceptarlo libremente. Dios nos ha dado una libertad y entonces tenemos que responder a ese llamado de Dios. Entonces esa es la realidad que vivimos, ¿no? Entonces ese reino de Dios o reino de Cristo, que es lo mismo básicamente, es ese ámbito ahí donde está presente Dios, donde se hace la voluntad de Dios, ahí está el reino de Dios. Vamos a decirlo así en términos muy, muy sencillos, ¿no? Por decirlo así. Claro, ahora para todavía esclarecer más, ese reino de Dios es aquí, ese reino de Dios es en el más allá, o ese reino de Dios es al final de los tiempos. Bueno, el reino de Dios, bueno, la respuesta es ambos, o los tres. Bueno, primero que nada es aquí, pero ojo, haciendo la salvedad que no se trata de un territorio, no estamos hablando de un territorio o de una nación, no, no se limita a eso, es allí donde está Dios presente. Pero comienza aquí porque bien lo dijo Cristo cuando empezó a predicar, dice, el reino de Dios está cerca. Pero luego Jesús inaugura su reino cuando vino a la tierra. Me recuerda aquel pasaje del Evangelio de Mateo, lo tengo por acá, capítulo 12, versículo 28, cuando Jesús está expulsando a los demonios y los fariseos le increpan, ¿no? Que le expulsa por poder del demonio. Y Jesús le explica que eso no puede ser, y al final le dice, en el versículo 28, dice, pero sí, por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces ya el reino de Dios lo comienza Jesús, y lo comienza estableciendo su iglesia, y establece la iglesia como ese medio idóneo para expandir el reino de Dios. Entonces ese reino comienza aquí. Ahora, ese reino tiene que expandirse, porque no en todos ámbitos se cree en Cristo, para empezar, es una realidad. Y en los países cristianos, no todos los cristianos vivimos bajo el señorío de Cristo. Pero una duda me asalta, Felipe. A ver. ¿Y qué tenemos que hacer cuando estamos ante una persona a la cual no se le ha hablado de Cristo? Tenemos ¿qué hacemos? Porque ahora se dice que hay alguna palabra que no se puede emplear, que es proselitismo. Bueno, es digámoslo así, le parece que el proselitismo, como muchas palabras, tiene una acepción buena y una acepción negativa.
¿Cuál sería la negativa? Entonces la negativa es el proselitismo aquel en el cual utiliza subterfugios, mentiras, coacción para buscar un resultado. Eso, por ejemplo, lo que practican muchas sectas, ¿no? Ven acá que así, acá será salvo, ¿no? ¿O le meten miedo? Sí. O le meten miedo, viene el fin del mundo, ¿no? Entonces tienes que venirte a mi grupo para poderte salvar. Entonces eso es un proselitismo en mala alid, pero hay un proselitismo en buena alid. ¿Cuál es ese? La evangelización. El proselitismo no es ni tan siquiera es algo inventado por la iglesia. En la misma Biblia está, se le llamaba prosélitos a aquellas personas que venían y que se hacían parte del pueblo de Dios ya desde el Antiguo Testamento. Entonces, es una palabra que no hay que tenerle miedo. Y así muchas palabras se pueden usar bien y se pueden usar mal. Así que eso realmente es lo de menos. El asunto es con qué intención se hace, cómo se hacen las cosas. Entonces, bueno, lo que pasa también es que las palabras con el tiempo toman una connotación. Claro. Entonces, por ejemplo, ya hablamos del amor y todo el mundo está pensando que es en la cama. Entonces, hay que tener también en consideración esa realidad social, ¿no? Entonces, bueno, el proselitismo ha sido muy identificado con esa actividad sectaria de presionar, de coaccionar. Entonces, pues, se pretende no usarla mucho. Con tácticas, con con mentiras, tácticas, estrategias. con manipulación. Sí. Entonces, bueno, estamos hablando entonces de evangelización, de apostolado, pero al final nuestro deber es el mismo, expandir el reino de Dios. ¿Y cómo lo expandimos? Haciendo que llegue donde no está. Por ejemplo, como tú dices, una persona que no cree, nunca no ha conocido a Cristo, yo tengo que hacerle conocer a Cristo. Dice, ¿cómo? Dios me cuide. Primero con mi vida, con mi ejemplo. Ya conocemos el caso famoso de Gandhi, ¿no? Que decía que creía en Cristo, pero no en los cristianos. Porque le gustaba mucho lo que estaba en los evangelios, pero que lo que había en los cristianos... ¿Tú sabes lo que me dijo no sé cómo se llama la religión, pero es de allá, de la India. Le decían Hare Krishnas, pero no sé si es el nombre correcto. Pero en una ocasión un joven me dijo que Gandhi, para los políticos, es un santo, pero para los santos era un gran político. Me lo dijo uno de ellos mismos. Okay. Entonces, para poner a Gandhi en perspectiva, porque Gandhi haya dicho eso no significa que tenga el peso que muchos, incluso cristianos, le dan, ¿no? Sí, no, pero hay una realidad de fondo y es que primero es la coherencia de vida, ¿no? El ejemplo de vida, porque no podemos predicar una cosa y hacer otra. Entonces ahí es donde espantamos a la gente. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad, podemos ser instrumento de Dios para acercar a las personas a Él, pero también podemos ser piedra de tropiezo que aleja a las personas de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, dice el Evangelio del Señor. ¿Cómo Cuidado. sabe uno cuando uno sí puede ir a evangelizar sin ser piedra de tropiezo? ¿Sabe algo? ¿Hay alguna regla, alguna pista? A ver, ¿cómo se sabe para no ser eso que tú dices, piedra de tropiezo? Porque una vez yo conocí el caso de dos personas que de pronto estaban en la iglesia, catequistas, y lo hacían con un fervor, predicaban el reino de Dios, la Biblia, el catecismo, y alguien se les acercó y dice, ¿ustedes qué me vienen a decir si yo conozco lo que ustedes han sido? ¿Cómo se explica eso? Bueno, lo que han sido no es el parámetro, porque todos hemos sido, todos hemos venido del barro y todos hemos estado en desgracia cuando hemos estado alejados de Dios, hemos estado en la peor de las desgracias. Algunos han hecho más cosas, otros menos, pero ese no es el parámetro. El parámetro es si tú pues has tenido esa conversión y has perseverado viviendo la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, para no equivocarse, mejor buscar opinión, buscar un director espiritual que te pueda orientar, que la conciencia más la consejera, entonces mejor buscar una dirección espiritual, confesión, y que te vaya indicando y tú vas yendo por camino seguro, ¿no? Esta pregunta que te voy a hacer, Felipe, te la pensaba hacer casi al final del programa, pero voy a hacerla ahora. La pregunta es, porque el tema está muy, muy actual, esto que tú acabas de abordar. En la iglesia, y eso es fresquecito, en que yo lo he escuchado, incluso catequistas dicen, ¿de qué me sirve saber cosas de la Biblia o de la doctrina, del catecismo, si no doy testimonio?
ese es un enfoque. Entonces, deduce uno, significa que es mejor dar testimonios y ser ignorante, porque yo me quedé escuchando un programa, no digo más pistas porque no es el propósito, Ajá. pero es de nosotros los católicos, Sí. y quedé con la percepción de que el resumen es, hay dos grupos en la iglesia, los que dan testimonio y son ignorantes, pareciera por lo que escuché, o los que saben mucho pero no dan testimonio. ¿Qué comentamos? Bueno, que es una visión un poco simplista, es lo que podríamos decir un fideísmo, ¿no? Es aquel que dice, bueno, yo no entiendo nada, pero creo. Pero no hay real contraposición. La pregunta sería, ¿cómo vas a dar mejor testimonio si no sabes de qué tienes que dar testimonio, ni cómo dar testimonio, ni qué es lo que te pide Cristo en la vida? O sea, por lo mínimo tienes que estudiar la Biblia, tienes que estudiar la doctrina cristiana. ¿Cómo vas a enseñar con seguridad y guiar a otros a llevarle el reino, a que vengan a acercarse al camino, si tú no lo tienes claro? Entonces, claro, por supuesto que los extremos son malos, no quedar en el extremo ese teórico de que yo estudio, pero entonces no practico nada. Claro, por supuesto que sería cuestionable y no es lo deseable, pero tampoco quedar en el extremo de la ignorancia, porque mientras más ignorante, entonces yo soy mejor cristiano. No, Pablo dijo a Timoteo que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces Dios nos ha dado dos facultades y tenemos que ponerlas en uso. Nos ha dado pues una voluntad, y una voluntad para que crezca en el amor, sí. Y me voy a convertir, voy a amar mucho a Dios, pues también nos dio un intelecto para que crezca en el conocimiento de la verdad, porque Dios es la verdad. Entonces, entre más yo conozco, más puedo unirme a Él. Entonces, no basta que yo solamente soy corazón y no quiero aplicar la inteligencia. Cierto que no es requisito ser un teólogo para salvarse, no es requisito saber para salvarse, no es requisito, es correcto. Pero son dos facultades que Dios nos da para ejercitarlas. Entonces, ¿para qué Dios nos da la inteligencia, pues? Porque me llama la atención la frase de Jesús cuando le dice a una persona que lo interpela, le dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te mando? ¿Y cómo sabe uno lo que Dios le manda si no lo escudriña y no lo busca en la enseñanza de la iglesia? Pienso yo. ¿No? Y ahí que te va a decir Luis, pero Jesús dijo, bienaventurado porque le ha revelado esto a los pequeños. Sí, pero es lo pequeño de corazón. Porque en este mundo, sabiendo mucho, sabiendo poco, podemos ser como niños o no ser como niños. Te puedes tener una persona que tiene toda la maestría, ser un personaje internacional y anteriormente puede ser un niño a los ojos de Dios y va por buen camino. A eso que se refiere, que no lo hacemos como excusa ahora de que yo no hago mi tarea, pues no me... Entonces serían tres las posturas, no dos. Una, el que da testimonio y no se molesta en aprender. No ve el catecismo ni ve los documentos del Vaticano II, por ejemplo, o de los no se forma, concilios. no se Ese es forma. un enfoque. El otro, el que se forma pero no le interesa la piedad ni le interesa el testimonio. Y el tercero es el que da testimonio y también se forma. ¿Sería la tercera posición? Sí, bueno, resumiendo en palabras de un santo, piedad de niños, doctrina de teólogo. Esa es la combinación. Que saber, pero no saber para ser arrogante, para que yo sepa. Pero hay que hablar con Dios como un padre y sabernos hijos ante Él. Es caminito de Santa Teresita de Jesús. ¿Podrías repetir esa frase despacito y mirando la cámara, por favor? Decía un santo que hemos de tener los laicos, bueno, todos, piedad de niños, doctrina de teólogos. O sea, formarnos bien para saber qué es lo que hay que creer, para poder ser luz para los demás. O sea, para servir. Para servir a los demás yo tengo que servir, tengo que prepararme. Piedad de niños, doctrina de teólogos. O sea, conocer la fe, digamos, conocerla, ¿no? No ser doctorado, pero tienes que conocerla, no puedes quedarte en el catecismo de primera comunión, pero tienes una fe de primera comunión, ¿no? Entonces, es una lástima en este mundo, hay una de las mayores ignorancias, la ignorancia religiosa, y el mayor enemigo de Dios es la ignorancia. Entonces, por eso están las cosas que se dicen y se creen y los rumbos que se toman en una ignorancia bárbara, ¿no? Entonces, bueno, aplicarse. Y Felipe, y si yo, por ejemplo, me encuentro con una persona que no es católica, no es cristiana, por ejemplo, ni siquiera no es cristiana, entonces, digamos, budista, por ejemplo, y pues como hay la necesidad de la buena relación, el trato, la caridad,
Evité usar la palabra amor, usé caridad, que es caritas, ¿no? En griego. Caritas. Entonces, porque va más allá, es el amor en acción, no es ese amor que decías hace un momento que típicamente se asocia con otro tipo de escenarios. Entonces, y llega el momento de hablar de lo que cada uno cree, y para no ofender a él, evito hablar, por ejemplo, de que Jesús dijo que Él es la puerta, o evito hablar de la Virgen María, o evito hablar a la hora de orar, de rezar el Ave María, por ejemplo. Y si no es cristiano católico, para no ofenderlo, tampoco rezo el Ave María. ¿Qué pensamos o qué piensas al respecto? Bueno, la iglesia hace centenares de años que definió esa postura, esa acción, y le titula el falso irenismo. O sea, que es una actitud, como tú dices, de yo para no ofender, entonces no voy a mostrar mi fe, ni lo que creo, ni lo que Cristo enseñó. Entonces también tenemos que tener presente que Jesús dice en el Evangelio, quien me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Entonces, sí, la caridad es necesaria con los no cristianos y también con los cristianos, con los protestantes, con los católicos también, con quien quiera que sea, la caridad es necesaria. Pero recordemos la frase de San Agustín, o sea, pero yo por esa caridad, yo no voy a ocultar lo que yo creo, porque si yo pienso acercar a alguien a la fe en Cristo, ocultándole a Cristo, entonces estoy cayendo en ese proselitismo malo de las sectas, de que yo no, que creemos lo mismo, todos creemos en el amor a Dios y después machete con la Virgen, machete con los santos, machete con los sacramentos, ¿no? Pero al comienzo dicen que creen lo mismo, entonces es uno falso, que no podemos estar en eso, ¿no? Entonces, pues se me fue la idea. No te preocupes, que no se te fue ninguna idea, sino que son efluvios del productor que nos está mandando señales Que hay que mentales. hacer cambio, Porque viene el cambio, mucha potencia mental la de Roberto, ¿ah? E interferencia. me hizo una interferencia. Nos vamos al cambio y volvemos en breve. No se vayan, que lo mejor viene en la segunda parte. Aquí estamos, queridos amigos, en la segunda parte y última del programa de esta noche, 2000 años después. Estamos hablando sobre el tema de Cristo Rey, que fue la fiesta que celebramos el domingo recién pasado. Felipe, nos estabas comentando en el segmento anterior sobre una frase de San Agustín. ¿Podrías profundizar? Correcto. Con esa frase quería redondear la idea, que se me fue la idea, ¿no? Pero ya volvió. Respecto a ese tema para llevarse bien con la persona y ocultar la verdad, por la caridad, ¿no? Pues, por la caridad, entonces, o en nombre de la caridad, yo ahora no digo claramente que creo que Cristo está en la Eucaristía, o que Cristo fundó su iglesia, cosas así, ¿no? Pero hay que recordar la frase de San Agustín que dice, la caridad sin la verdad no es caridad. Así como la verdad sin caridad no es verdad. De atrás para adelante es más fácil. Yo puedo predecir la verdad, pero si lo digo groseramente, nadie la va a coger. Entonces la verdad sin caridad no es verdad, no llega. Pero si mismo la caridad sin la verdad no es caridad. Yo no estoy haciendo la caridad a nadie diciéndole que creemos lo mismo cuando no creemos lo mismo. Cuando tienes que creer que Jesús está presente con su cuerpo, sangre, alma, divinidad, para venir a comulgarlo. Y yo te puedo ocultar esa realidad y decir, ven, acumula que no pasa nada. No estoy siendo verdaderamente caritativo, estoy faltando a la caridad. ¿Sí? Y eso no lo digo yo, lo dice Juan Pablo II en la Unum Sint, su carta Que todos sean uno, que habla del ecumenismo verdadero, y él plantea esas realidades. Hay que buscar la unidad de los cristianos, sí, pero atendiendo a la verdad, no faltando a la verdad. Entonces por ahí iba el comentario que cerraba, ¿no? Eso que no podemos en nombre de la caridad faltar a la verdad. O sea que en síntesis yo puedo conversar con una persona que no tenga la misma fe nuestra o mía, sin
sin ocultar la mía, pues que él tampoco ocultará la de él, Correcto. y sin entrar en polémica o discusiones estériles, creo, ¿no? Correcto, lo importante es que mantener el respeto entre los dos y Si se quiere, porque tampoco es necesario sí. ni obligatorio que se empiece a hablar del tema si sí, pudiera claro, provocar claro. algún roce, alguna fricción, Así es. ¿verdad? Eso es. porque Sí. sí, hay situaciones como que la religión siempre tiene esa... Apasiona la religión, las políticas, Mejor evitar también esos son temas. temas que respetan a discusiones, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en algunos grupos observo que ellos no buscan a otras personas de otras religiones, simplemente forman a los mismos católicos. Y luego si alguna persona que no es católica desea averiguar, puede venir, preguntar y entonces se le dan las razones. ¿Es más razonable quizás? Bueno, así lo veo yo. Dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Hay tanto, digamos, en este país de mayoría católica, hay tanto católico de nombre que requiere esa nueva evangelización que dijo Pablo VI, y como para ponernos a buscar para afuera cuando cae entonces bastante trabajo que hacer, ¿no? Entonces, claro, no es que no se va a menospreciar a alguien de afuera, pero hay un trabajo interno enorme que hacer. Enorme. Bien, Felipe, el reino de Dios, volvamos al desarrollo inicial. El reino de Dios es la iglesia. La iglesia es la expresión más patente, más plena de ese reino de Dios. Pero también habría que decir que el reino de Dios está también en el corazón de cada persona que tiene la vida sobrenatural. Toda persona que está unida a Cristo, ahí está Dios reinando, ¿ves? Entonces habría que matizar un poquito, ¿no? Por supuesto que cuando vemos el Evangelio, vemos esas parábolas del viñedo, de la semilla, están prácticamente digamos, identificando a la iglesia con ese reino, claro que sí. Es la expresión plena, la iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo que quiere a Dios como rey, lo proclama como rey. Es la expresión más auténtica, más plena de ese reino en la tierra. Pero también habrá que decir esa realidad. Ahí donde está, en cada persona que esté en estado de gracia, por decirlo así, ¿no? Ahí está Dios también, ¿no? Excelente. Y para ese reino de Dios, para lograrlo, porque tiene que ser primero una iniciativa personal, ¿verdad? Cada uno debe trabajar para que el reino de Dios entre en él o en ella. Es cuestión de, por ejemplo, estar en el templo rezando, o solo rezando en casa, o solo participando de retiros, o la actividad de un cristiano debe también estar inmersa, digamos, en el desarrollo de la sociedad. Sí, bueno, esa es una pregunta importante porque muchas veces se antepone que, bueno, yo porque soy tan espiritual, yo no quiero saber nada de la sociedad, ¿no? Es un error muy malo. Para nosotros como laicos, la expansión del reino de Dios involucra preocuparnos del progreso humano y no dejar ese ámbito de lo que es de Dios al templo o a mi intimidad, sino llevar a cada lugar donde estoy, a poner a Dios presente. ¿Cómo? Actuando con los valores de Dios. Mira, la pista la da el Padre Nuestro. ¿Cómo expandimos ese reino? A ver, bueno, ¿qué dice Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahí donde logramos que se haga la voluntad de Dios, ahí está llegando el reino de Dios. Entonces, yo en mi vida viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, en el ámbito donde estoy, en mi trabajo, en la empresa, en la asociación donde estoy viviendo de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a los valores de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, ahí estoy llevando el reino de Dios, ¿sí? Entonces, sí, no podemos separar lo humano de lo divino. Pero también hay que evitar el error, que lo decía Juan Pablo II en la Carta Redentoris Missio, el error de querer llegar a identificar el solo progreso humano, entiéndase, material, como si eso fuera el reino, y excluyendo ese progreso a la iglesia. Entonces no tiene sentido, no tiene sentido, porque ¿de qué sirve un progreso material si hay involución espiritual? No hay progreso entonces. Sí. O sea que también esa es otra situación de extremismos, ¿no? Extremismo también. Solo espiritualidad ajena al desarrollo humano y solo desarrollo humano ajena a toda espiritualidad.
Así, o sea, cada quien tiene su ámbito. Al César lo que es el César, a Dios lo que es de Dios. Las autoridades civiles tienen su gobernar la sociedad civil y la iglesia lo espiritual. Pero no significa que no estemos en el mismo territorio y bajo la misma, ¿no? Y buscando un bien común. La iglesia habla del bien común. Entonces, un buen funcionario que esté buscando el verdadero bien común con honestidad, sin corrupción, con transparencia, está expandiendo el reino de Dios. Me llamó la atención, me gustó mucho, recientemente escuché no recuerdo en qué momento, pero hace poco, al cardenal Lacunza hablar de que el sentido de patria es el sentido de servir Muy bien. a los demás. Digo, es algo que sabemos desde siempre en la iglesia, pero lo dijo de una manera tan bien dicha, tan específica, tan puntual, que creo que hace mucho bien al país, porque estamos en una sociedad donde necesitamos saber que el ser patriota sería servir también a los demás en cada una de las funciones, no solo el empleado público, ¿eh? Porque una vez piensa que el que trabaja en oficinas públicas, pero los que no estamos en una oficina pública también debemos servir, empezando por la casa, ¿no? Sí, sí, y por ahí anda el camino cristiano, si bien lo dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, hay más alegría, dice el Señor dijo, hay más alegría en dar que en recibir. Sirviendo encuentro la alegría. Si yo busco que me sirvan, entonces no encuentro la alegría. ¿Y qué indicadores, si es que existen, Felipe, hay, por ejemplo, para saber que estamos en medio del reino de Dios? Bueno, primero decía, por ejemplo, lo que te decían antes del Padre Nuestro, ¿no? Si estoy buscando que se haga la voluntad de Dios en mi vida y alrededor mío, es una primera indicador, vamos a decirlo así, ¿no? Porque hágase tu voluntad. Dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el momento que yo busco hacer la voluntad de Dios y procuro que se dé así, ya estamos por ahí. Yo quiero expandir el reino de Dios. Pero por supuesto, naturalmente tendremos que hablar también de la realidad de estar en una buena relación con Dios, ¿no? Porque no es algo que yo voy a hacer por mi propia fuerza, yo voy a hacerlo con la gracia de Dios, llevar a cabo la misión que Dios pida para mí. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y una misión en su vida, entonces tenemos que llevarla a cabo, pero con la gracia de Dios, ¿no? Entonces, en la medida que estoy en unión con Dios, entonces allí vamos a decir, estamos en esa sintonía del reino de Dios, por decirlo así, ¿no? Por decirlo de forma sencilla. ¿Y por qué dificultades existen para que no se instaure más rápidamente el reino de Dios ya entre nosotros, Felipe? O sea, Bueno, sabemos que está, pero como que la respuesta no es más, digamos, más puntual, más específica, más contundente. bueno, en ese aspecto, revisando la temática, me encontré en el Catecismo de la Iglesia, menciona dos tipos de realidades, unas que son como opuestas a ese reino de Dios, y menciona uno, lo que llaman las estructuras de pecado, y también menciona cuando las personas nos damos a la injusticia. Tengo una nota por aquí Claro que sí, Felipe, claro. para ayudarme. Dice para ver si encuentro las injusticias, a la violencia, cuando nos dejamos ya por la violencia, hacemos injusticia, este tipo de cosas, a nivel personal estoy en una posición directa, porque ¿cómo se va a instaurar el reino de Dios donde no hay paz, no hay justicia? Pero también entonces habla de un nivel más estructural, dice las estructuras de pecado, y son las leyes y costumbres contrarias a la ley moral. Las leyes y costumbres contrarias a la ley moral. Entonces, por ejemplo, cuando se quieren implementar estos tipos de leyes, por ejemplo, de género, que quieren romper con lo que es la realidad biológica y religiosa de que hay un hombre y una mujer, y que un niño es un niño y una niña es una niña, y quieren hacer una mezcolanza y romper esa realidad, esa es una estructura de pecado. Y muy bien hace, por ejemplo, digamos, las agrupaciones pro vida en luchar esa lucha, ¿no? Y con el apoyo de todos los que podamos apoyar en esto, ¿no? Entonces,
son fuerzas que están allí. Y ¿quién está al final detrás de todo esto? Ya sabemos que tiene que ser el maligno, ¿no? Que se opone al reino quiere el reino de las tinieblas. Y bueno, nos toca entonces hacer lo que podamos. ¿Cómo? Bueno, tratando de que se cristianice la sociedad. ¿Cómo se cristianiza? Bueno, yo actuando en cristiano y siendo un buen cristiano, por ahí empiezo fuertemente a cristianizar la sociedad y decirle, bueno, sí, todo, no solamente todo, y cada quien en su lugar. Y sí, también los políticos también. Si un político ya actúa como cristiano, esto va a ser un cambio tremendo en este país. Un empresario que actúe en cristiano también un impacto, una avalancha que se va a formar para mejorar la sociedad. Pero tenemos cada uno que nosotros tomar ese compromiso. Bueno, qué es la voluntad de Dios, conocerla y practicarla, ¿no? Sí. Conocerla y practicarla. ¿Y qué dificultades tiene el individuo como tal? Mencionaste algunas, en general, inclusive de la sociedad, pero por ejemplo, la persona en sí. Hace unos días estaba escuchando una exposición sobre los pecados capitales y me llamó la atención de que se les llama capitales porque esos pecados generan otros pecados, como Correcto. que de estos pecados capitales vienen todos los demás. Y sobre todo me gustaba la idea de cómo se enfrentan estos pecados, que sería, me parece como una lucha personal, el combate espiritual, ¿verdad? Sí, bueno, muy bien lo dice, pecados capitales no porque sean los más graves, porque ninguno de esos 7 dice matar, y matar sería más grave, ¿verdad? Pero son capitales porque son como el fundamento que propicia toda otra serie de pecados. Bien lo dice el dicho, por ejemplo, que la pereza es la madre de todos los vicios, ¿no? Y bueno, y la pereza es uno de los pecados capitales. Si tú te dejas hacer nada, la imaginación vuela y vienen las malas ideas, ¿no? Otros pecados sería que la ira, por ejemplo. Ira, lujuria, la gula, la pereza, hay que buscar ahí el compendio. La soberbia, la Soberbia. envidia. Esos son, entonces, ¿Y la gula cómo puede ser que produzcan otros pecados? bueno, porque darse la gula te relaja las defensas, especialmente es que las cosas van ligadas. La persona que cae en la gula va a caer siendo puramente lujuriosa y por ahí las cosas van amarrando, entonces te vas relajando. Decía San Alfonso María Ligorio, al cuerpo hay que darle un poquito menos de lo que pide, si no te hace violencia. Entonces, si te dejas llevar a dar mucho más allá de lo que el cuerpo necesita, entonces te va a dominar, la carne te va a dominar. Entonces, ¿cómo pudiera el cristiano unitario, la persona, digamos, contrarrestar estas 7 inicialmente tendencias y después pecados capitales? ¿Cuál sería la contraposición? Es lo que mencionabas hace un rato, ponerse en combate, ¿no? Dice San Pablo, es un combate espiritual, se habla en términos de la espiritualidad. ¿El combate espiritual en qué consiste? Es que yo identifico cuál es el peor vicio o pecado en mi vida y lo voy a combatir. ¿Cómo lo voy a combatir? Voy a fijarme cuál es la virtud contraria a ese vicio que tengo que practicar, ¿no? Soberbia, por ejemplo, ¿cuál sería la humildad? Entonces voy a buscar, y ojo, después no quejarse si Dios te manda las oportunidades de practicar. Por ejemplo, bueno, cuando la gente te quiere humillar sin razón. Entonces, claro, acá lo que quiero señalar como importante es lo siguiente. No hay que desesperarse pensando que tengo tantas cosas que corregir en mi vida, que ¿cómo lo voy a hacer? Es uno a la vez. La fórmula es, como decía el libro de Tissot, el arte de aprovechar nuestras faltas, una a la vez. Yo empiezo esa lucha contra ese vicio, con esta virtud, y en un momento dado que noto un cambio importante, y entonces voy al siguiente, bueno, ahora hay probablemente otro vicio, otro pecado que sea el más pesado en mi vida, y voy a combatirlo, ¿no? Voy a combatirlo con cuál es la virtud que lo va a combatir. Entonces, es una lucha de a uno a la vez. Cuando uno voltea a ver hacia atrás, ya la cosa ha avanzado interesantemente, ¿no? la pereza, por ejemplo, ¿cuál sería la diligencia? diligencia? ¿Qué La sería? diligencia, por ejemplo, yo voy a levantarme, voy a ser puntual, voy a entregar mis cosas a tiempo, si tengo que hacer un trabajo voy a estar a tiempo, ¿sí? Voy a hacer aquello que nos enseñaban de niños, hacer primero el deber y después el placer. Tengo que hacer algo, pero me gustaría
divertirme en tal cosa, bueno, primero tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y después entonces ya me queda tiempo, ¿no? Y contra, por ejemplo, la avaricia. Bueno, ahí hay que poner en práctica lo que dicen los santos, el desprendimiento de las criaturas. O sea, saber, es algo sencillo, hay que hacer la introspección. Vinimos sin nada al mundo y nos vamos sin nada. Entonces, ¿de qué sirve apegar el corazón a los bienes o a las cosas que no nos vamos a llevar? Ni nadie nos la va a meter en la tumba, si es que tiene mucha riqueza o algo. Entonces, no perder esa perspectiva. Entonces, poner a Dios primero, hacer examen. Importante en todo este combate siempre es el examen de conciencia, ¿no? El examen que hacemos para la confesión, pero también ese examen diario, el examen de conciencia diario, y yo reviso en la noche cómo ha ido el día, cómo ha estado la lucha, esa lucha, cómo está, cuántas oportunidades tuve respecto a eso que estaba luchando, cuántas veces caí, cuántas veces lo superé, y entonces, ¿qué puedo ajustar para mañana? ¿No? Y ahí va la cosa va caminando, ¿no? Es un programa. Un programa completito, Sí. y que tenemos que vigilarnos a menudo. Sí, es importante el examen de conciencia, porque si no se hace examen de conciencia se corre mucho el peligro de caer en la tibieza. Y también me gustó mucho el tema que te mencioné, que escuché, que también se mencionaba en esa ocasión de que hay las virtudes sobrenaturales, Las perdón, virtudes no, cardinales, teologales, las obras de misericordia, la obra de misericordia, que son 14, ¿sí? las corporales, Y las espirituales. me gusta porque forman parte de un esquema, de un combate espiritual, saber lo que hay que hacer Eso es lo que hay que y hacer. tenerlo en una lista, porque si no, como dices, uno cae en una tibieza, ¿no? Y a mí me gusta, por ejemplo, recordar las materiales serían, creo que visitar al enfermo, El enfermo da de comer al hambriento, da de beber al sediento, vestir al vestir desnudo, al desnudo, recibir al decir el peregrino, peregrino, por ejemplo en la Jornada Mundial de la Juventud, mira, ¿ves? Qué oportunidad. una buena oportunidad. Después Y dice la carta a los hebreos, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles en su casa. impresionante texto. Sí. Y también estaría, creo que está, bueno, se me quedaron dos más, faltan dos más, y las espirituales que son enseñar Enseñar que no sabe, corregir al que yerra, bueno, enterrar a los difuntos era la otra, creo. así, Era los difuntos. la sexta, Sí, quedaría otra, pero no la recuerdo tampoco. Orar por vivos y muertos en este caso, también, orar por vivos y muertos. Y bueno, vamos, pero qué bueno que en la fe, en catecismo hasta de primera comunión se recoge esa síntesis. Y es muy importante tener en todos los ámbitos de nuestra vida, hasta en el profesional, va muy claramente los fundamentos, los ABC, los fundamentos de las cosas. Ahí están los fundamentos. Y es sencillo y a la vez profundo. Entonces yo puedo siempre revisar esas listas, porque ¿qué tengo que hacer para salvarme? Bueno, haz obra de misericordia, ¿no? Es importante porque si uno lo tiene al frente, uno puede creer que porque cumplió una o dos cosas, cree que uno está ya, pues, Y no es que lo hice hoy ya, o sea, es una cosa hasta que uno se muere, ¿no? y está uno que sí, falta mucho tiempo. Pero además entonces, esto tiene que venir apoyado con la gracia de Dios. ¿Cómo se obtiene la gracia de Dios? Sacramentos y oración, principalmente. O sea que la oración, Los sacramentos. sacramentos, Sacramento y oración. generalmente la oración, la misa, por supuesto, la Eucaristía, La misa es a la vez el sacramento y a la vez la más grande de las oraciones, la ¿no? confesión, Confesión, bueno, los sacramentos que se reciben una vez en la vida, el bautismo, confirmación, bueno, la unción que si estás malito lo puedes recibir día a día más de una vez. La y unción entonces del quiere enfermo. decir, Felipe, que sin la gracia esta lucha está perdida. Si la gracia de Dios no, estamos en desgracia. No somos nada porque las obras cristianas toman valor en la medida que estás en gracia de Dios porque así tienen un valor sobrenatural, tienen un mérito sobrenatural. Pero sin la gracia son obras humanas. Entonces la gracia potencia lo que hacemos a un valor mucho más allá, una mayor efectividad. Sí, entonces Felipe, ya pues concluyendo, porque el tiempo se nos agotó, ¿podrías por favor dar una conclusión? Y me gustaría mucho, si te parece bien, repetir esta frase que dijiste de San Agustín dentro de tu conclusión. Bueno, en cuanto a la temática de hoy, mira, me acuerdo mucho de un libro del padre Raniero Cantalamessa, que era, no sé si todavía lo es, pero era el predicador de la Casa Pontificia, el que predicaba los retiros en tiempo de Juan Pablo II, fue el de Capuchino, ¿no? Y él creo que es carismático.
y tiene un libro que se llama La vida en el señorío de Cristo. Entonces, hay que tomar la decisión de que vivir la vida en el señorío de Cristo, para vivir en el reino de Cristo, en el reino de Dios, y expandirlo, ¿no? No basta buscar solamente la santidad. La moneda tiene dos caras, santidad y apostolado. Santidad y apostolado. Porque esa es la misión que nos dio Cristo. Entonces, yo quiero ser santo, ¿para qué? ¿Para ser muy santo que me vean? No, para tener eficacia apostólica. ¿Sí? Entonces, a la hora de presentar el mensaje, pues, la regla de San Agustín, la caridad sin la verdad no es caridad. Así como la verdad sin caridad no es verdad. Tienen que estar las dos allí presentes por amor al prójimo, por verdadero amor al prójimo. En otras palabras, la verdad debe decirse con dulzura, si se Con la puede, caridad, si es posible, pues. con la consideración adecuada. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, con los respetos debidos, no como una... No una imposición, Una imposición. no una coacción, no una presión, porque al final de cuentas tenemos que tener claro que nadie convierte a nadie, es el Espíritu Santo. Uno presenta el mensaje, es como la parábola, siembra. Y no pasa, Felipe, que cuando una persona quiere pues compartir todo lo que pues por la gracia de Dios ha aprendido, los demás lo rechazan y le dicen, este se cree que se las sabe todas. Bueno, la recomendación es que converses con tus amigos, pero de uno a la vez. Porque en los grupos no es bueno porque las personas tienen respetos humanos. Y entonces están ¿Qué significa respeto humano? Que por el temor al que dirán y que me van a ver mal, yo me hago aquí por hacerme muy... Pero también está el otro extremo de la persona que rompe un grupo diciendo, enseguida hablando, vengo a hablarles de la luz del mundo y no ha preparado bueno, el pero ambiente. ese es falta, vamos a decir, no sé si inteligencia emocional, diría yo, inteligencia espiritual, porque también me ha tocado verlo. Personas que vienen a querer predicar y sabes que Cristo te ama, que Cristo te ama, y la persona termina odiando más a Cristo, ¿no? ¿Verdad que sí? Pues si es así, la cosa es peor. Hay que tener inteligencia espiritual, o sea, y primero que nada, tener un deseo de genuina amistad. O sea, querer a la persona por la persona. Y si la persona se acerca a Dios, qué bien. Pero si no se acerca a Dios, que no voy a ser más amigo de Él, pues, no puede ser. ¿Verdad? No puede ser. Yo voy a ser genuino porque soy cristiano, genuino amigo. Y si logro que tenga un bien espiritual, gloria a Dios. Pero si no, tampoco voy a retirar la amistad. Listo, Felipe. Estamos muy contentos de que hayamos compartido el programa Bueno, de esta igualmente, ocasión. Pedimos pues a Dios que te podamos tener, creo que el próximo jueves también. Esa es la programación. Sí, según la programación y según las posibilidades, porque lo que ocurre es que a veces hay circunstancias que el canal tiene compromisos y no puede lanzar el programa al aire, así que no es asunto de otra cosa, sino que situaciones técnicas o de programación que impiden que el programa salga al aire, pero siempre estamos disponibles al servicio de la iglesia, al servicio de Jesús como laicos y siempre obedientes a la jerarquía de la iglesia. Esta noche estuvimos con ustedes, sus amigos Felipe. Luis, quienes pues les deseamos que tengan, por la gracia de Dios, una semana en donde ustedes sientan la alegría de Dios y puedan repetir con San Juan Bosco la frase que dice, tristeza y melancolía, fuera de la casa mía. Hasta pronto.